Muy buenas, bienvenidos aquí un día más a La Pájara. Hoy comentando, Borja, ese debut del extraterrestre que, como siempre, no ha decepcionado. No, como siempre, Pogačar debuta no ganando, ¿no? Arrasando, como esperábamos. O sea, la verdad que con Pogačar están bien las previas porque luego pasa lo que dices. No te deja mal. Sí. Así que muy bien, muchas gracias, Tadej. Y nada, a seguir ganando en las próximas. Bueno, la próxima es San Remo. La próxima, ojo, Sí, cuidado. ojito, ¿eh? Pero en Puede general, decepcionar. a seguir ganando. Y pasamos a ese resumen semanal. Sin más dilación, comenzamos con esa Strade Bianche. Bueno, como decíamos, Borja, guión previsto, gana Pogačar. Esta vez, pues bueno, decidió atacar a 80 kilómetros de meta. Podría haberlo hecho antes, después, daba igual. Es cierto, le intentó seguir un Paul Seixas. Un poco, Borja, ese seguimiento es un poco de becario, que dices, ¿a dónde vas? Que estás intentando seguir a Pogačar. Pero... Bueno, hombre, pero por lo menos, oye, valiente, ¿no? O sea, sí, hombre, sí. Por lo menos es un tío valiente, me gusta que el tío lo haya intentado. Luego, además, ya veremos, ¿no? Queda segundo, con lo cual tampoco le salió, digamos, hubiera quedado igual, de todas maneras. Así que, oye, bravo por su valentía. Sí, evidentemente, pues un tiro al aire, no fue capaz de seguirle, pero bueno, por lo menos dio ahí un emoción, no diría, ¿no? Pero bueno. Sí. Por lo menos decías, oye, que alguien le sigue. Y nada, o sea, a partir desde ese ataque, ¿no? Fue exhibición del caníbal que se fue paseando, incluso donde se había caído el año pasado, hizo una bromita mirando ahí a la cámara. Sí. Dijo, y tranquilamente. Calma, como Cristiano. Cristiano Sí, en el Bernabéu. Dijo, calma. Y nada, pues bueno, se llevó finalmente esa victoria, Borja, cuarta Strade para Tadej Pogačar, ese póker. Y por detrás, pues se vivió una carrera al ataque, ¿no? En la que Isaac del Toro iba de secante en una serie de movimientos así de eliminación que terminaron en el muro de Santa Caterina, donde Seixas, bueno, consiguió quitarse al mexicano, que ahí dicen que a lo mejor se dejó Isaac. Bueno, no está claro. Pero finalmente, Borja, esa segunda posición para Paul Seixas y tercero Isaac del Toro, que entraron ahí a un minuto. Eso es, o sea, al final, pues bueno, una carrera muy por lo previsto. Quizás así de decepciones, pues puedes decir Pidcock, ¿no? Que queda séptimo después del año pasado estar en el podio, pero realmente pues tampoco diferencias brutales, porque claro, una vez se rompe la carrera a 80 de meta, pues imposible que la gente llegue en grupitos. También bien, hay que ver que hay otro UAE, como es Jan Christen, que queda sexto, o sea que el UAE, vamos, dominó totalmente la carrera. Y eso, poca historia. Pues lo que hablamos un poco de Pogačar, ¿no? Que sí que es cierto que le quita, cuando va él, en casi todas las carreras, menos quizás 2-3 al año, pues le quita emoción porque ya no solo gana, sino que encima arrasa desde el principio. Con lo cual el ganador, pues tú ponías la tele a las 2 de la tarde y ya sabes quién iba a ganar, ¿no? Y pasamos, Borja, a la carrera de paves de la semana, Les Amans, con un desarrollo bastante interesante que acabó, Borja, con el sprint, ¿no? Sprint ahí grupal, en el que Jordi Meeus del Red Bull Bora se pudo imponer. Eso es, Duarte, carrera interesante, la verdad, porque, bueno, a pesar de que al final, si ves la clasificación, ¿no? Pues se resuelve con un sprint masivo, dirías, oye, pues tampoco tanto, ¿no? Pues sí, porque hubo un ataque de Hagenes, del corredor del Visma, el joven corredor nórdico del Visma, a unos, no 50, pero casi, o sea, bastante lejos de meta. Y por momentos parecía que iba a llegar porque conseguía mantenerle muy bien el pulso en el pelotón. El tramo de pavés, que realmente más relevante, que lo pasan varias veces, es una calle que, bueno, estrecha un poco la carretera. No es muy duro, pero sí que estrecha y le ayuda. Pero al final, bueno, es verdad que por detrás hubo ataques del Cofidis y se organizaron bastante bien Alpecin, Cofidis, el Bora, y le cogen a nada, yo creo que no sé si 1 o 2 de meta, vamos, o sea, vamos, a las puertas de la meta, dejando para mí el mejor corredor de la carrera, porque dejó una buena exhibición, y esto desembocó en un sprint masivo en el que la verdad que Meeus no tuvo rival, o sea, hizo primero Meeus, segundo Meeus y tercero Rex, por así decirlo. Y nada, Borja, pues bueno, podemos ver aquí eso, Jordi Meeus primero, Laurens Rex segundo y Hugo Hofstetter cerrando ese podio. Sí, destacar, aquí iba Van Aert,
pero tuvo otra mala suerte de debut, ¿no? Que tuvo un pinchazo a unos 15 de meta o así cuando la carrera iba lanzada y ya no fue capaz de evidentemente ya está fuera de carrera. Dijo que fue de sabotaje, porque dice que fue por un sitio por el que habían pasado un montón de veces, porque como es circuito al final pasas, y que fue como cristales o algo así, o sea que cree que alguien tiró algo a la carretera, no a él en concreto, ¿no? Sabotaje. En general. Porque le pareció raro, ¿no? Que si pasas tantas veces, pues en la primera vuelta sería cuando habría pinchazos, ¿no? Fue en la última. Pero bueno, no decir que habíamos comentado, no estuvo al final Caden Groups, por eso todavía incluso más favorito Meus, que confirmó su favorito. Y por último, Borja, tuvimos ese trofeo La Igeglia, una clásica, Borja, que no se televisaba, con lo cual, bueno, no pudimos tener eco ninguno, visión ninguna, diría, ¿no?, de esta carrera, pero finalmente se lo llevó Santiago Buitrago gracias a un ataque a 11 kilómetros de meta sobre ese grupo favorito, lo que le permitió, Borja, pues bueno, llevarse esa victoria y sacar 25 segundos de ventaja a un Romain Grégoire que entró segundo y Antonio Tiberi tercero. Sí, el gato Tiberi ahí, bueno, demostrando que está muy bien, muy buen golpe de pedal en este inicio de temporada. Bahrein, en ese grupillo que se formó, también estaba por ahí Quinten Hermans, por lo que pudimos ver. Hombre, al tener 2 de 4, si tienes encima un tío muy fuerte como Buitrago y como Tiberi, pues lo tienes más fácil, ¿no? Entonces, pues bueno, carrera que el año pasado ganó Ayuso y que este año gana Buitrago. La verdad que siempre tiene muy buena participación. Curioso que no, con poco sentido, ¿no? Ya no curioso, sino poco sentido que no la televisen. Sí. El mejor español, por cierto, Aramburu, que quedó en el sprint del primer grupo, digamos, ¿no? Que llegó más junto, que quedó en 12ª posición. Y de carreras cerradas de esta semana, de momento es las que hemos vivido. Durante esta semana ya se han vivido algunas etapas de ciertas carreras que comentaremos ahora, pero antes, tenemos, Borja, que nombrar nuestros premios semanales. Y comenzamos por La Pájara, que venías diciéndolo, Borja, un hombre perdido, no lo hemos encontrado todavía. Quinn Simmons, el Capitán América, ¿no? Sí, está... Bueno, si ves los resultados de este inicio de temporada, muy perdido. Además, tampoco se le ve especialmente en carrera. Sí. No suena, no sale. O sea que, bueno, efectivamente, poca presencia. Bueno, hombre, pájara. Es que tampoco ha habido grandes pájaras, o sea, eso está claro. Y como esta semana, además, nos han suspendido carreras, pues nos lo pone más difícil. Pero sí que es cierto que, digamos, rendimiento inferior al habitual. O sea que, bueno, a ver, es un corredor, es verdad que luego es de destellos o de días, o sea, tampoco tiene gran regularidad, pero de momento hay que decir que el Capitán América está bastante desaparecido. Pasamos al bala, mejor español, que se le hemos querido dar a Alex Aramburu. Bueno, no había, digamos, mucha competencia esta semana y yo creo que ha sido un poco trayectoria de este comienzo de temporada que ha marcado Alex Aramburu, que bueno, finaliza con ese top 12 en la Igeglia. Correcto, realmente si ves, o sea, si tú ves los puestos de Aramburu en las etapas que ha corrido hasta ahora, te parece de Pogačar. Sí. No porque no hay muchos unos, pero casi. Si vemos segundo en Figueira, luego en Vuelta a Andalucía, tercero, sexto, cuarto, el único tiene un 17, que tampoco está malo en la primera etapa, octavo en Fondrón, 12 en la Iglesia, o sea, es verdad que no ha llegado a ganar, ¿no? Pero está muy ahí en todas las carreras a las que va. O sea que, bueno, normalmente cuando te pasa esto, alguna enganchas. A ver si hay suerte. Y por último, el caníbal, que se lo tenemos que dar al caníbal actual, Borja, al extraterrestre, Tadej Pogačar, se estrena con exhibición, ataque a 80 kilómetros de meta, que hace que se lleve esa cuarta Strade Bianche. Sí, lo dijimos, ¿no? O sea, es el mejor corredor de la semana, la carrera más relevante en una semana bastante floja de carreras, pero la Strade es una gran carrera, la gana encima dando exhibición, pues oye, mis 10 y a por San Remo. Y pasamos a las siguientes carreras. Ojo, las que se vienen ya se están disputando, pero Borja ya gran nivel, gran nombre, Borja, Tirreno Adriático, París-Niza, lo que estamos viviendo. Y si te parece empezamos por la francesa, que podríamos decir una carrera, Borja, que pondríamos a lo mejor algo por delante de la Tirreno, sobre todo por el plantel que viene, que a lo mejor es un poco mejor, ¿no? Sobre todo en cuanto a nombres de la general,
Quizás en cuanto a sprinters al revés, pero sí, o sea, realmente de nombres, pues es donde debuta Vingegaard, por ejemplo, en el año, ¿no? O sea que relevante. Eso es, hemos vivido las dos primeras etapas que, bueno, acabaron en un sprint masivo. La primera que se la llevó Luke Lamperti y la segunda etapa, Borja, que se la llevó Max Canter. Las dos etapas desarrollo bastante parecido, mucho nerviosismo. Además, se nota que no están los grandes sprinters, con lo cual hay mucho corredor que de normal, si tú ves a Philipsen, Milan, Merlier, pues no te metes en el sprint. Aquí, como no ves a ninguno de ellos, sí que hay gente de segunda fila que se mete. El único gran sprinter es Girmay, por así decirlo. Eso provocó caídas. Por ejemplo, Carlos Rodríguez, Lenny Martínez cayeron en la primera etapa, parece que sin grandes consecuencias. Y en la segunda etapa tuvimos un poco más de emoción quizás porque sí que atacó Dan Hull del Decathlon y lo cogieron a falta también de un par de kilómetros de meta. Estuvo aguantando bastante bien el pulso al pelotón y lo más relevante que en una bonificación a mitad de camino Juan Ayuso sprintó para coger 4 segundos. Coger 4 segundos. Sí. En un intento, a ver, decían un poco que pues si era por eso o si era por intentar arañar segundos para mañana en la crono por equipos que comentaremos salir antes el equipo. Bueno, el caso es que cogió esos 4 segundos. Vingegaard está más tranquilo. Yo creo que también después del año de la caída de País Vasco y tal, estas carreras, dice, mira, incluso lo veías tranquilo, a 5 de meta estaba atrás en el pelotón. Sí, como le diciendo, da igual. Si se me escapa, ya está, no pasa nada. Si pierdo la París-Niza porque hubo un corte, pues a mí lo que me importa es ganar el Giro y ganar el Tour, ¿no? Y lo que comentabas, Borja, lo siguiente que viene, esa crono por equipos, 24 kilómetros que va a marcar, bueno, esas primeras grandes diferencias, ¿no? Ahí veremos, bueno, pues realmente, visto un poco los perfiles que luego comentaremos, para mí me parecen bastante claves, sobre todo si hay diferencias relevantes. Decir aquí también que el Movistar, pues, hemos visto que ahora con Iván Velasco prepara muy bien estas carreras, o sea que a ver si tienen suerte porque han estado cerca de ganar alguna vez, sí. Buenos puestos, o sea que bueno, ahí lo veremos con Iván Romeo, que también hoy quiso sprintar para coger segundos, no pudo, pero bueno, lo intentó, así que nada, bueno. Buen ensayo de crono por equipos y siempre está bien, ¿no? Algo diferente en este tipo de carreras. La siguiente etapa con final en Ushon, que tiene unos últimos 60 kilómetros con subidas relevantes y final ahí en Ushon, que son 8 kilómetros al 5% de media, como vemos aquí. Sí, como vemos, engaña un poco el porcentaje, ¿no? Porque hay kilómetros de bajada, es como un escalón, o sea que es más duro de lo que parece realmente. Y bueno, uno de los puntos en los cuales lo durísimo está en los últimos kilómetro, o sea que veremos pocas diferencias, pero bueno, sí que puede haber cierta pelea entre los de la general antes de las dos siguientes etapas, Duarte, que son más de transición y para gente fugada. Y esta etapa número 6, que como dices, pues con finales ratoneros, subidas cortas y explosivas, que bueno, hacen que sea más proclive para esas fugas, ¿no? Sí, hombre, es cierto que si están en pocos segundos los principales de la general, pues aquí puede que haya una fuga, pero también los de la general pues pueden, un Ayuso, estas etapas puede intentar ganarlas, ¿no? Pero en principio, si la carrera va más o menos, si de la crono salen diferencias y de la primera etapa de montaña, aquí pues seguramente sea más fugas, aunque haya algún ataque intentando rascar segundillos. Eso es. Y llegamos a la etapa reina, la etapa clave entre Niza y Huron, 139 kilómetros. A ver, es unipuerto, eso sí, ¿no? Le quita a lo mejor un poco de dureza a la etapa, pero oye, al final 7 kilómetros y medio al 7% de media, lo vemos aquí. Sobre todo con un kilómetro de intermedio al 9, o sea que, bueno, puerto duro, excepto que eso, unipuerto, ¿no? Pero bueno, que claramente tiene que, por lo menos, dejar la general muy sentenciada de cara a la última etapa, que es un bucle por Niza, en el cual otros años yo creo que era más ratonero, más difícil, pero bueno, sigue siendo importante con el Col de la Porte ya al principio de la etapa. Incluso alguien que quiera recuperar mucho tiempo, ahí se puede lanzar a atacar porque luego apenas hay metros llanos. O sea que, bueno, siempre la última etapa de la París-Niza, dependiendo de cómo vaya la carrera, pero suele ser bastante espectacular, suele haber bastantes alternativas. Es una carrera que, como vemos, salvo que la crono por equipos distancie mucho, el resto de finales tampoco son para que nadie saque minutadas, con lo cual
incluso a esta última etapa llega con vida y siempre hay cierta emoción. Tal cual. Y bueno, Borja, los protagonistas de esta carrera, marcado, como decíamos, por Jonas Vingegaard en su estreno, es el máximo favorito y va a ser bonita la lucha que tendrá con Juan Ayuso, que ya lo vemos ahí, ¿no? Intentando en esos sprints intermedios recortar ciertos segundos. Un Juan Ayuso que demostró en Algarve que tiene un gran golpe de pedal y que no le va a poner las cosas fáciles al danés, ¿no? Yo, de hecho, diría que, visto cómo se está tomando un poco Vingegaard la carrera, diría que incluso es más favorito Ayuso que el danés en este momento de la temporada y para esta carrera en concreto. Pero bueno, claramente me sorprendería mucho que no estuviera entre ellos dos. Y luego en un segundo nivel, pues sí que tenemos al dueto del Ineos peleando por ver quién es el líder, Only y Bauquelin. Tenemos a Lenny Martínez también, que es un poco, pues eso, los outsiders. Carlos Rodríguez también en Ineos, como Ineos lleva mucho líder suelto, que al final son tíos que luego tienen que hacerlo bien ahora porque el liderato de las grandes vueltas está en juego en este tipo de carreras. Con lo cual, espero a los Ineos bastante batalladores, entre ellos incluso. Pero bueno, favoritismo efectivamente, como dices, de Vingegaard y de Ayuso. Y de ahí, Borja, nos vamos a Italia, la Tirreno Adriático. Borja, ¿quién se llevará ese tridente de oro que el año pasado, ¿no? Lo tenía Ayuso? Correcto, Duarte. Uno de los mejores trofeos después del Burro Ambrosio, seguramente, ¿no? Seguramente. El ciclismo. Bastante cambio en el tipo de carrera. Vuelve a ser un poco como hace años. No hay grandes etapas para escaladores, sino más bien son subidas media montaña, punchers. Es difícil que un gran escalador se lleve esta carrera porque no hay grandes escenarios. Y bueno, marcado por la presencia de casi todos los grandes sprinters del pelotón y quizás, como decíamos, en la general un punto menos de nivel. Sí. Todo esto ha comenzado, Borja, con una crono en la que Filippo Ganna, bueno, yo diría, ha masacrado al resto de sus rivales, ha doblado, sacando 30 segundos. Pues eso, vemos ahí 22 segundos a Arensman, 30 segundos a Primo Roglic. O sea que, la verdad, gran comienzo ahí del italiano en esta etapa. Recordemos que en 11 kilómetros, ¿eh? O sea, sí. Comienza bien, Borja, el gigante de Herbania. Sí, era la etapa, la tenía que ganar, la ganó. Y a ver, la siguiente, o sea, yo creo que a la etapa 5 llega de líder. Y ahí ya depende de las ganas que tenga de pelear, lo agresivos que sean los rivales para ver cuánto le sacan. Pero hasta la etapa 5 yo diría que va a ser el líder de la carrera. Luego, Borja, tenemos una etapa 2 que tiene 200 kilómetros y unos 60 kilómetros finales en los que se acerca, ¿no?, a ese recorrido de la Estrade y con un tramo final, como vemos, con este rato y pequeñas cotas ahí de 1 kilómetro que pueden estar entre el 7 o el 8%. Hay que decir, está aquí Mathieu, o sea que favorito número 1 para ganar esta etapa, don Mathieu Van Der Poel, que ha dicho que se la va a tomar de preparación esta carrera para la San Remo, o sea, tampoco quiere quemarse aquí, quemar el motor, pero bueno, yo creo que esta es la típica etapa que perfectamente puede intentar ganar, aunque luego trabaje pues para Philipsen, que también está, o haga sus preparaciones, pero con la vista puesta yo creo que en esta etapa, que es perfecta para él. Luego tenemos, Borja, una tercera etapa, que podríamos decir que es bastante rompepiernas, y entramos en una cuarta, que aunque, como vemos aquí, no, el inicio es duro, luego va a menos. Sí, hay cotas al final, que a ver, si alguien tiene mucha fuerza, pues puede intentar romper el grupo en las cotas del final. Es cierto que supera son 214 kilómetros, y es cierto que, teniendo en cuenta que los equipos de los sprinters están a tope, el nivel de los equipos, además traen a los buenos, cada Lidl, el Alpecin, veo difícil que se evite mucho sprint, más que nada porque esta gente también quiere tener sus oportunidades, ¿no? Entonces, aunque por el medio haya follón, los sprinters van a querer llegar. La general, Borja, que debería decidirse entre esa etapa 5 y etapa 6, que terminan en subidas de como 3-4 kilómetros entre el 6 y el 7%. Así que aquí, Borja, es donde, pues, o lo que decíamos, ¿no? Gana, si quiere intentarlo, pues aguantar lo que pueda, y el resto, pues atacar, ¿no? Ahí. Efectivamente. A ver, aquí ya yo creo que Pipo gana también por el tipo de corredor que es. En algún momento desconecta. Además, Arensman ha estado segundo en la general, o sea que parece que irán con él. Pero etapa que se puede hacer muy dura, porque son 200 kilómetros casi, y no hay un metro, lo vemos, ¿no? No hay un metro llano, 7 kilómetros, o sea, en las dos.
La primera de ellas se acaba en Monbarocho, suben al santuario de Beato Sante 4 kilómetros al 6, después de un montón de cotas antes, y en la etapa 6 llega a Camerino, que son 3 kilómetros al 9%, pero bueno, también eso, después de haber subido Sasoleto, que son 13 kilómetros al 7, o sea, yo creo que gana en ese puerto es fácil que se quede. Sí. Que, hombre, si va el de líder intentará no, pero vamos, difícil. Ya digo, tampoco, o sea, esta carrera, un tío no muy escalador, pero con gas podría ganarla, porque tampoco ahí no te quedas y luego las subidas de 3 kilómetros, un Mathieu, si quisiera, podría haberse propuesto intentar ganarla. Que no se lo ha propuesto y tal, pero corredores de ese perfil medio pueden aguantar. Ahora yo creo que Gana le falta un pelín también de motivación o de ganas de intentar, ¿no?, superar esto. Pero yo creo que si se ve ahí, pues puede intentar. Sí, puede intentarlo tranquilamente. Y bueno, como último, Borja, esa etapa 7 con final en San Benedetto del Tronto, bueno, perfecto para los sprinters, ¿no? Sí, esta es etapa para el sprint, dan varias vueltas allí en San Benedetto del Tronto y nada, para que todos los sprinters que vemos pues se lleven cada uno, peleen por la etapa final. Y los protagonistas, pues bueno, como veníamos diciendo, Borja, tenemos ahí a Filippo Ganna, que si quiere luchar pues estará ahí intentándolo, pero los top competitors, pues diríamos, Borja, más relevantes son Del Toro y Roglic. También podemos contar, ¿no?, a un Antonio Tiberi y Tim Arensman. Sí, visto lo visto de la crono, en la cual también Arensman como Tiberi también han hecho buena crono. Sobre todo Tiberi le hemos visto muy bien en este inicio de temporada. Cierto que, a ver, parece un peldañito por delante del Toro, ¿no?, por lo demostrado hasta ahora. Pero ya digo, es una carrera que, como tampoco es dureza extrema, pues alguien que haga un movimiento bueno, pues puede sacar esos minutillos, esos 30, 40 segundos que le hagan poder ganar. O sea que carrera entretenida, a pesar de no tener grandes cumbres, y sobre todo porque parece que el nivel de los principales favoritos es parejo. Tal cual. Pues hasta aquí este resumen semanal. Bueno, como hemos visto, Borja, empiezan cosas que ya... Cosas serias, digamos, ¿no? Se va acercando también Milán-San Remo, o sea que el ciclismo no para, Borja. Eso es, el ciclismo Duarte ya está en modo expreso. Eso, Milán-San Remo, Duarte, nuestra fecha favorita, 23 de marzo. Eso es. Va a ser el cumpleaños de Mikel, ¿no? No es el cumpleaños, es el inicio de la temporada de Mikel. Y nada, pues Milán-San Remo, luego E3, bueno, ya sabemos que un no parar hasta llegar al Tour. Eso es, así que nada más. Seguidnos en nuestras redes sociales, suscribiros aquí al canal. Recuerden también escribir por comentarios, pues bueno, ¿qué os ha parecido esta semana? ¿Quién creéis que va a ganar la Tirreno? ¿Quién creéis que va a ganar esa París-Niza? Y como siempre nos despedimos, Borja, nosotros lo seguimos invocando. Recuerden que el andismo sigue.